Buenos días, doctores, ¿cómo están? Doctor, buenos días. Muy buenos días. Doctor, muy buenos días. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Bueno, doctores, ayer estábamos en ese delito del asesoramiento de grupos ilegales, de grupos delictivos organizados y de grupos armados organizados consagrado en el artículo 340A, ¿cierto, doctores? Sí, señor. Estábamos pues consagrando las definiciones básicamente de lo que se considera un grupo delictivo organizado y un grupo armado organizado. Hasta ahí quedamos, ¿cierto, doctores? Entonces, vamos a lo siguiente. Bueno, ahora sí, ya teniendo claro de qué se trata, pues, los conceptos básicamente que teníamos del GAO y del GDO, pues ahora sí vamos a entrar en el estudio pues, de este tipo penal específicamente. Como sujeto activo de este delito, se puede decir que es un sujeto activo calificado. ¿Por qué? Porque es esa persona, solo puede cometer este delito esa persona que pone sus conocimientos jurídicos o sus conocimientos contables, sus conocimientos técnicos o sus conocimientos científicos al grupo delictivo organizado o al grupo armado organizado. Entonces, no puede ser cualquier persona, tiene que ser alguien con estos conocimientos específicos, ya sean jurídicos, contables, técnicos, científicos, y los pone al servicio del GAO o los pone al servicio del GDO, para la consecución, lógicamente, de los fines delictivos. Sobre este tipo penal ha sido objeto, mis doctores, de muchísimas críticas. Vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué este tipo penal ha sido ampliamente criticado. Inicialmente, doctores, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Una persona que se presume pertenece a un GAO o a un GDO y no ha sido condenada. Entonces, ojo, acuérdense, mis doctores, bueno, para la crítica voy a necesitar lo siguiente. Voy a necesitar que alguno de los compañeros lea un artículo de la Constitución Política. ¿Y cuál artículo de la Constitución Política específicamente? El artículo 29, mis doctores, el artículo 29 de la Constitución. Una vez realicemos la lectura del artículo 29, pues continuamos con lo que considero que es una crítica a este delito. ¿Quién nos colabora, por favor, con la lectura del artículo 29? Buenos días, doctor. Buenos días. Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante el juez o tribunal competente, y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio. En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. Toda persona se presume inocente mientras no se haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él o de oficio durante la investigación y el juzgamiento, a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas, a presentar pruebas y controvertir las que se alleguen en su contra, impugnar la sentencia condenatoria y a no ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Listo, Ricardo, gracias. Básicamente, mis doctores, el artículo 29 de la Constitución trae consagrados unos derechos de muchísima importancia, como lo son el debido proceso, como lo son el derecho de defensa y una presunción que se aplica en derecho penal
para que todos la memoricemos desde hoy hasta el fin de nuestros días como abogados que ustedes van a ser, como abogados que somos. A ustedes ya los considero casi que mis pares. Es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Nosotros, los abogados, tenemos que siempre, siempre en nuestra vida tener en cuenta la presunción de inocencia. ¿Y dónde está consagrada la presunción de inocencia acorde con lo que nos leyó Ricardo? Allá hay un pedazo del artículo 29, una parte de ese artículo 29 que es clara. Dice, toda persona se presume inocente mientras no se le haya declarado judicialmente culpable. Entonces, toda persona es inocente, doctores, y es culpable del delito cuando un juez así lo indique en una sentencia. Y esa sentencia debe quedar ya en firme, ya debe estar lo que ustedes denominan ya la sentencia debe estar ejecutoriada. Ya es una sentencia en firme, ya contra esa sentencia no procederá ningún recurso. Mientras tanto, no nos importa lo que piensen los periodistas, ni lo que piense la gente de Caracol, RCN, no nos importa. Ellos suelen condenar a las personas antes que un juez lo haga, pero la única persona o la única autoridad que puede determinar que una persona es culpable de un delito es un juez penal, ni siquiera la sociedad. Nosotros los abogados siempre debemos estar de la mano con la presunción de inocencia. Sin ir más lejos, a Laura Moreno y a Jessy Quintero las condenaron la sociedad. Para todos nosotros esas niñas son culpables y ya tanto un juez de la República Penal como el Tribunal Superior de Bogotá indicaron que eran inocentes. Esas niñas son inocentes, pero por el morbo que genera las noticias de orden penal, estas niñas ya quedaron condenadas. Entonces nosotros, así la demás, la demás gente o el resto de la población condene a las personas con base a veces en noticias parcialmente farsas o parcialmente verdaderas o sin tener un estudio profundo o contextualizado de todos los hechos, así la población lo haga, nosotros no. Nosotros como abogados sabemos que la única autoridad que puede declarar culpable a una persona es un juez, nadie más, nadie más. Y un juez de la República y que contra esa sentencia no procede ningún recurso. Ese día ya será culpable. Antes, esa persona es inocente. Kevin, cuénteme. Doctor, muy buenos días. Tengo una pregunta de ese mismo artículo 340A. Y la pregunta es el que ofrezca, preste o facilite conocimientos jurídicos. Esos Bueno, todavía no hemos conocimientos. llegado allá, Kevin. No, Hagamos entonces, primero el análisis del artículo y después ya empezamos con las preguntas. ¿Vale, Kevin? listo, doctor. Entonces me abstengo. Muchas gracias. No, no se abstenga. Déjela ahí y si ya una vez hemos acabado con todo el análisis, todavía está la pregunta, pues la realiza. Perfecto, doctor. Muchas Entonces, gracias, muy amable. listo. Entonces, mis doctores, teniendo como norte, teniendo ese faro de la presunción de inocencia, siempre teniendo ese faro, si a nosotros nos contratan como abogados una persona que está siendo procesada, ojo, está siendo procesada por pertenecer a un GAO o por pertenecer a un GDO, pues todavía no podemos indicar al respecto que es culpable. Nada, si todavía es procesado, esa persona, acorde con lo consagrado en el artículo 29, es inocente. ¿Por qué? Porque hasta ahora se está adelantando su proceso. Hasta ahora vamos en el proceso, entonces es inocente. Acuérdense de la presunción de inocencia. Es cuando un juez lo diga y el juez todavía no lo ha dicho. ¿Por qué? Porque no se ha proferido la sentencia. Nosotros hasta ahora estamos prestando nuestros servicios profesionales, ya sea en la etapa de investigación o ya sea en la etapa de juicio. Estamos allá prestando nuestros servicios profesionales. Entonces, indicamos que, por eso es que digo que si una persona que se presume pertenece a esos grupos delictivos o a esos grupos armados organizados, se presume, ojo, esa persona nos contrata. Primero, partamos de la base que se presume que pertenece a los grupos delictivos. Entonces, digamos que los caparros o los urabeños
Pues ya existe, allá el Consejo de Seguridad Nacional indicó que los caparros o los urabeños son GDO o GAO. Bueno, alguien nos contrata. Dice, mire, a mí me están sindicando que pertenezco, en un caso hipotético, a los caparros, o a los urabeños, o a los paisas, o a los que, el nombre que se les ponga. Esta persona es inocente, todavía, porque se presume que pertenece a esos grupos, ya sea el GAO o el GDO. Y es inocente, ¿por qué? Porque todavía no ha sido condenado. Todavía no ha sido condenado. Y si se presume que es inocente, porque no ha sido condenada, acorde con lo que consagra este artículo 340A, pues un profesional, ya sea un contador, o ya sea un abogado, o una persona experta en tecnología, o una persona experta en el área científica, pues no podría conocer, lógicamente, de la actividad delictiva de esa persona que le está otorgando ese poder. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces pasa lo siguiente, muchas veces yo los puedo contratar a ustedes y les digo, doctores, mire, yo estoy siendo procesado porque para la fiscalía yo pertenezco a un GAO o a un GDO, pero yo no pertenezco a ninguna de esas organizaciones. Pues ustedes les tienen que creer a sus clientes. Ustedes les tienen que creer a sus clientes. Los clientes no siempre nos dicen la verdad, a nosotros los abogados. Puede que pertenezca, pero ellos, pues, salvo contadas excepciones, nos van a indicar que no pertenecen. Y nosotros no tenemos otra herramienta sino creerles a nuestros clientes. Pero aquí casi que se obliga, digamos, al profesional a que vaya más allá. Entonces, mis doctores, no se puede entender bajo ningún punto de vista que asesorar o que defender, en el caso de nosotros, básicamente, defender jurídicamente a una persona que solicita nuestros servicios. Allá tenemos nuestra oficina de abogados. Y nosotros como abogados entonces tenemos que casi que indagar a esas personas sobre el pago de los honorarios. ¿A dónde voy? Dice este artículo 340A que no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en la defensa técnica. Bueno, hasta ahí perfecto. Nosotros, los abogados, prestamos esa defensa técnica. Dice, sin perjuicio del deber, ojo, ya nos están imponiendo un deber. A nosotros nos están imponiendo un deber. Y dice, ¿cuál es el deber acorde con ese artículo 340? Dice, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente, después, ahorita vamos a ver qué es una prueba sumaria, el origen lícito de los honorarios. En todo caso, el Estado garantizará la defensa técnica. O sea que pasa lo siguiente. Esa persona nos contrata, le cobramos 50 o 100 millones de pesos por su defensa, pero nosotros tenemos que acreditar por lo menos sumariamente que el origen de ese dinero es lícito. ¿Por qué nosotros? Eso se denomina en el derecho la inversión de la carga de la prueba. Carga de la prueba básicamente consiste en quién tiene el deber o quién tiene la obligación de probar. En derecho penal, siempre la obligación de probar la tendrá la fiscalía. ¿Por qué? Porque sobre los hombros del procesado descansa la presunción de inocencia. Esa persona siempre será inocente. Será la fiscalía la que tendrá la obligación de probar que la persona es culpable. En derecho penal, nosotros como abogados no tenemos la obligación de probar que el dinero que nos dan producto de nuestro trabajo es lícito. De hecho, si nos contratara un narcotraficante o si nos contratara una persona de este GAO, nosotros tendríamos que decirle, ojo, si nos va a pagar, páguenos con un dinero que no sea fruto del GAO. Por favor, si eso es atentar contra la presunción de inocencia, estaríamos partiendo de la base que esa persona sí pertenece a un GAO o un GDO. Entonces,
Este artículo es pésimamente redactado. Atenta contra la presunción de inocencia. Ojalá haya alguna manifestación por parte de la Corte Constitucional en este aspecto. Fabio, cuénteme. Fabio Sandoval, bueno, cuando Fabio... No, profe, aquí estoy. Cuénteme, Fabio. Profe, o sea que esa presunción de inocencia se puede considerar fundamental. Es que se está entrecortando, Fabio. Bueno, ahorita que Fabio arregle su... Profe, Ahora que sí. si esa presunción de inocencia, que si esa presunción de inocencia se puede considerar como un derecho fundamental. Sí, la presunción de inocencia es un derecho que siempre vendrá de la mano con el procesado. Siempre, siempre, siempre. Claro que es un derecho fundamental la presunción de inocencia. Claro que lo es. De hecho, de hecho, es un principio del derecho penal. Es una de las normas rectoras del derecho penal. Siempre acompañará al procesado. Siempre, absolutamente siempre. Cuénteme, Efraín. Gracias, profe. Doctor, buenos días, compañeros, buenos días. Pues para complementar lo que decía el compañero, claro que la presunción de inocencia y el debido proceso es un derecho fundamental. Por eso yo les comentaba ayer que no tengo algo de experiencia, que por eso procede la tutela contra las sentencias judiciales. ¿Por qué? Porque si se violó durante el proceso, no se tuvo en cuenta una prueba o se considera que no se llevó el debido proceso de acuerdo a la normatividad o demás, entonces por eso procede la tutela por violarse en derechos fundamentales. Sí, lógicamente, hombre Efraín, la tutela es una herramienta y es una herramienta de orden constitucional. La acción de tutela es una herramienta. Cuando hablemos de acción de tutela y hablemos de acción de amparo, estamos hablando exactamente de lo mismo, sino que en algunas legislaciones se consagra la acción de tutela. Lo que dice Efraín es parcialmente cierto. Ojo, no es cierto completamente, es parcialmente cierto. ¿Por qué? Porque para atacar, ya sea la violación del derecho de defensa o ya sea para atacar la violación del derecho al debido proceso, existen otras herramientas, como los recursos, ya sea el recurso de apelación o el recurso extraordinario de casación. La tutela, no solo en este caso, sino en cualquier caso, se tiene que acudir a ella cuando sea el último remedio. Ojo, cuando sea el último, la última, ya no hubo opción. Entonces, como ya no hubo opción, acudo a la tutela, hago uso de la tutela, lo que se denomina el principio de subsidiariedad de la tutela. Nosotros tenemos que abandonar esa concepción que utilizamos la tutela absolutamente para todo. No porque eso precisamente ha hecho que se tengan esas malas prácticas judiciales y que precisamente muchas tutelas sean despachadas desfavorablemente con relación a los intereses del accionante. No, cuando yo utilice la tutela, tengo que probarle al juez que no existe otra herramienta. Entonces, si se llegare a violar el debido proceso o si se llegare a violar el derecho de defensa o la presunción de inocencia, cualquiera de los derechos consagrados en el artículo 29, por eso digo que es parcialmente cierto, podré acudir a la tutela cuando yo no haya ninguna otra herramienta, porque si de una vez acudo a la tutela, más me demoro yo en radicar la tutela que el juez decirme, no señor, usted no tiene razón, porque tiene otras herramientas y tiene otras vías. Entonces tendré que acudir a la tutela ya cuando no haya opción. Y en derecho, pues se tendrán que agotar todas las otras herramientas que el mismo proceso penal consagra para atacar las sentencias judiciales, que serán los recursos, ya sea de reposición o apelación, acorde con la providencia que se esté atacando. Si hablamos de una sentencia, solo procederá el recurso de apelación y el recurso extraordinario de casación. Entonces, primero se tienen que agotar todas las vías y una vez
Si agotadas todas las vías no se logró subsanar esa irregularidad, pues acudiremos a la tutela. ¿Qué nos dice Viviana? Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Pues esta presunción de inocencia es tan importante que está en el Código de Procedimiento Penal, en el artículo 7, y hace parte de estos principios rectores y garantías procesales. Entonces quería hacer como la acotación de que se encuentra ahí esa presunción de inocencia y dubio pro reo, entonces como para que lo tengamos en cuenta. Claro, y mira, Viviana, que allá en el 7º se encuentra la presunción de inocencia y en el 8º se encuentra el de los derechos de la defensa. Entonces, todos esos derechos que están consagrados, sino que siempre yo coloco la Constitución porque ustedes ya estudiaron a Kelsen, a la pirámide de Kelsen. No la han estudiado. Entonces, acuérdense de su pirámide de Kelsen y estudiamos que por encima de todas las normas pues está la Constitución y ya después empiezan a desprenderse y a desarrollarse. Entonces, tal como nos indica Viviana, ese gran artículo 29, es una bolsa grandísima que se denomina el debido proceso y el derecho a la defensa, ya se encontrará reglamentado no solo en el Código Penal, sino en todos y cada uno de los demás sistemas procesales. Pero tal como nos dice Viviana, ya en el séptimo se encuentra, digamos que la consagración de la presunción de inocencia, pero ya en materia penal, aunque ya estaba, ese es el desarrollo del artículo 29, a veces casi que sobra porque si está en la Constitución, ¿para qué repetirlo en el Código? Sin embargo, el Código vuelve y lo repite. Pero bueno, y en el 8º ya lo desarrolla porque si ustedes miran el 8º, que son los derechos de la defensa, ya es mucho más extenso el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal que la partecita del derecho de defensa que trae el artículo 29. Pero ¿cómo dice Viviana? ¿Cómo dice el artículo 7º para hacer alusión a la presunción de inocencia? Presunción de inocencia y dubio pro reo. Toda persona se presume inocente y debe ser tratada como tal, mientras no quede en firme decisión judicial definitiva sobre su responsabilidad penal. En consecuencia, corresponderá al órgano de persecución penal la carga de prueba acerca de la responsabilidad penal. La duda que se presente se resolverá a favor del procesado. En ningún caso podrá invertirse esta carga probatoria. Para proferir sentencia condenatoria deberá existir un convencimiento de la responsabilidad penal del acusado más alta de toda duda. Más allá. Sí, más allá de toda duda. Ya uno de tanto leer los artículos casi que se los memoriza, pero acuérdense también, mis doctores, del indubio pro reo, tal como nos lo lee Viviana. El indubio pro reo. Cuando haya duda, esa duda se tendrá que resolver en favor del procesado. Entonces el juez tiene que tener certeza, no tiene que tener dudas. Anticipándonos en derecho existen varios indubios. El indubio pro reo, que es en derecho penal, el indubio pro operario, que se aplica en derecho laboral, y el indubio pro disciplinado, que se aplica en derecho disciplinario para las personas que somos servidores públicos y somos objeto eventualmente de ser investigados en un proceso disciplinario. También existe el indubio pro disciplinado. El pro reo en penal y el pro operario en derecho laboral. Ahora sí, Kevin. Gracias, Viviana. Gracias, doctor. Yo iba a hacer inclusive la misma mención que acabó de hacer la compañera Viviana, porque pues yo pienso desde mi perspectiva que el artículo 340 me viola garantías constitucionales y garantías procesales. Pero entonces pongamos un ejemplo. En el caso de, digamos, no ser el abogado de esa persona que está involucrada en esos grupos armados organizados y le esté prestando una asesoría, en ese caso, digamos, puede que sea pues, un familiar, y en el preciso momento de darle captura, yo me encuentre presente como su abogado, esto no estaría violándose también el secreto profesional de abogado-cliente. No, Kevin, el secreto se lo violan cuando le chusen a usted las conversaciones o cuando intercepten las comunicaciones entre su cliente y su abogado. Pero si usted está asesorando al abogado y llega la policía, pues hombre, ya ustedes inmediatamente van a terminar de hablar, porque pues va a empezar el operativo de la policía. De pronto, si utilizan las conversaciones o si escucharon parte de la conversación cliente-abogado, claro que sí están violando lo que se denomina el secreto profesional. O si de pronto sería, digamos, interceptado el teléfono de la persona que presuntamente pertenece al grupo
y mantiene alguna clase de conversación, no solo con un familiar, con cualquier persona. Casi que ese artículo está amenazándonos a nosotros los abogados, que no podemos defender a una clase de estas personas. Hombre, pero si todo mundo tiene derecho a un abogado, o casi que le está diciendo al procesado, investigado por la presunta comisión de un delito de GA o GDO, que tiene que acudir es a la Defensoría Pública, porque no puede contratar un defensor de confianza, por favor, y a nosotros nos está haciendo una advertencia o una amenaza, porque, y yo cuando hablo de amenaza es porque el Código Penal juega así, juega a amenazarnos. Si ustedes miran el Código Penal y dice, el que matare a otro incurrirá en pena de tanto a tanto, eso es una amenaza, eso es un código de advertencias, es un código amenazante. De hecho, no solo nuestro código, sino todos los códigos penales del mundo juegan a eso, a amenazar a la sociedad. Utilicemos un eufemismo, utilicemos advertir, no, eso es una amenaza, eso es un código amenazante, pero a nosotros los abogados nos está diciendo, ojo, si van a defender a una persona de estas, tienen que casi que indagar de dónde sale el dinero con el que están pagando, por favor, y nosotros de dónde acá, o sea, Sí, recibimos muy difícil. 1, 2 o 3 millones de pesos y decirle, oiga, ¿y esta plata de dónde viene? ¿De dónde? O sea, casi que estaríamos diciendo a esa persona, ojo, como usted es un delgado y el GDO, tenga cuidado, pero eso también sería atentar contra la presunción de inocencia. Entonces, esas son las muchas críticas que se le hacen a clase de estos artículos. Lógicamente, partamos de la siguiente base, de quien escribe los artículos. Las personas que escriben los artículos están pensando absolutamente en todo, menos en derecho penal. El legislador en Colombia sabe de todo, menos de derecho penal. Bueno, menos de derecho, ni de civil, ni de penal, ni de nada. Ellos saben de otra cosa, por allá de burocracia, de mermelada, de corrupción, qué sé yo. Pero hay muchas críticas para algunos artículos del Código Penal. Nosotros pues tenemos que jugar con lo que nos da el legislador y utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, como eventualmente una acción de inconstitucionalidad en contra de esta clase de artículos por atentatorios en contra de algunos derechos de orden constitucional. No, y sobre todo que es desde el principio y que en el mismo artículo el que lo interpreta es el que le tiene que dar una buena interpretación, porque es que desde el principio me dice el que, o sea, me está hablando de un sujeto activo indeterminado. Pero entonces cuando uno ya vea que cuando dice conocimientos jurídicos, contables, técnicos o científicos, pues uno dice, no, ya es un sujeto activo cualificado. Entonces, ese lo amenaza mucho o viola principios constitucionales y procesales. Muchas gracias, Sí, doctor. claro que sí, listo. Viviana, ¿alguna otra acotación? Vale, perfecto. Entonces bájeme la mano, por favor. Listo. Entonces, esa es alguno de las críticas que se le efectúan a este delito especialmente. Hablamos de la víctima, pues la víctima en este delito también es la sociedad básicamente. Viene la sociedad, el bien jurídico que tutela, al igual que todos los artículos que estamos estudiando desde el día de ayer, el bien jurídico que se tutela es la seguridad pública. Entonces estamos tratando delitos contra la seguridad pública. Y trae algunos verbos rectores. Aquí dice el que ofrezca, entonces ofrecer, dice, ofrecer, prestar, facilitar, ya hablamos de los conocimientos, ya sean cualquier clase de conocimiento de orden técnico, de orden jurídico, de orden científico, listo. Entonces, doctores, esa es básicamente, como ejemplo, podemos poner pues el grupo de los urabeños que contrata un contador para que lleve a cabo contabilidad de las empresas que constituyen para disfrazar el origen ilícito de los dineros que obtiene la organización. Entonces, este contador eventualmente podría estar incurso en la comisión de ese delito. Ahora, mis doctores, nos vamos a centrar en el artículo 241 o 341, el entrenamiento para actividades ilícitas, entrenamiento para actividades ilícitas. Alguien que por favor le dé lectura a ese artículo. Sin la pena, ojo, sin la pena. ¿Por qué sin la pena? Porque no sé qué clase de código tengan ustedes, de pronto es un código actualizado o un código desactualizado y las penas han cambiado.
a este artículo, la ley 890 del 2004 le hizo una reforma y cambió la pena. Entonces, de pronto, el compañero que nos va a dar lectura al código tiene uno un poco desactualizado, entonces no hablemos de la pena, simplemente solo de la parte enunciativa del artículo sin hacer alusión a la pena de prisión, ¿vale? Artículo 341. Ujú. Entrenamiento para actividades ilícitas. El que organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada o bandas de sicario, o las contrate, incurrirá en prisión de 15 a 20 años. Sin las penas, Xavier. Sin las penas, hasta ahí, gracias. Incurrirá en Prisión de prisión. tanto a tanto, ya cada quien tendrá su artículo, su código y mirará pues cuál es la pena. Pero pues básicamente es hasta ahí. ¿Listo, Javier? Claro que sí, doctor. Vale, listo, gracias. ¿Qué es lo que se protege? Pues básicamente, así como les decía yo anteriormente, como es deber del Estado garantizarnos ese derecho a nuestra seguridad y a nuestra convivencia pacífica y eventualmente esos derechos que tenemos y que tienen que ser salvaguardados por el Estado, eventualmente esos derechos pueden ser afectados, o se pueden perturbar por esa inseguridad que causan los grupos de delincuencia organizada, que básicamente estamos haciendo alusión a grupos de delincuencia organizada. Pues se prohíbe, en este artículo se prohíbe una práctica o las acciones o estas conductas de las personas que tienden a desarrollar, no a realizar, sino a desarrollar actividades terroristas, como a formar, digamos, a entrenar personas para formar escuadrones de la muerte o grupos de justicia privada o bandas de sicarios. Entonces, nótese, mis doctores, que esto es un delito de mera conducta. Entonces, al ser de mera conducta, pues se materializa cuando se realiza cualquiera de esas acciones prohibidas, organizar, instruir. Aquí hay varios verbos rectores. Dice organizar, instruir, entrenar, equipar a personas en tácticas o en técnicas de procedimientos militares orientados a ese fin delictivo, a ese fin ilícito. Y básicamente, pues esto tiene que ser previo a la comisión de los delitos que va a cometer esa organización. También nótese, mis doctores, que dice el que organice, instruya, entrene o equipe a personas en tácticas técnicas o procedimientos militares para el desarrollo de actividades terroristas, de escuadrones de la muerte, grupos de justicia privada, bandas de sicarios, o los contrate. Entonces, no solo se está castigando ese entrenamiento o equipar o entrenar o instruir o organizar, no. También se debe tener en cuenta que aquí se castiga el que contrata a esta clase de grupos y lógicamente es un contrato ilícito para que ese grupo desarrolle esas actividades señaladas en ese último párrafo o en ese último inciso de ese artículo 341, bueno, la última parte básicamente. Entonces, no solo se castiga los primeros verbos rectores de instruir y equipar y entrenar y etcétera, sino también a quien contrata. Ah, se me olvidaba decirles, bueno, vamos a hacer un paréntesis, porque ustedes tampoco me acuerdan. Volvemos al 340A porque quiero que quede claro algo. Dice, en el último inciso del artículo 340, dice, no se incurrirá en la pena prevista en este artículo cuando los servicios consistan en defensa técnica sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente. Les pregunto, mis doctores, porque cuando nosotros leemos un artículo, tenemos que entender lo que dice el artículo. Tenemos que entender lo que dice el artículo. ¿Qué entendemos nosotros con acreditar sumariamente?
¿qué diablos es eso de acreditar sumariamente? Porque aquí dice, sin perjuicio del deber de acreditar sumariamente, lo dice el último inciso del artículo 340A. Entonces, mis doctores, si estamos estudiando el Código Penal, pues tenemos que entenderlo plenamente. Pues si nosotros no lo entendemos, mucho menos nos va a entender nuestro cliente cuando le estemos dando una explicación. Entonces, doctores, ¿qué entendemos nosotros por ese concepto de acreditar sumariamente? ¿Qué entienden ustedes? Cualquiera de ustedes. No importa la respuesta que me den porque ustedes no tienen la obligación de saberlo, que hasta ahora está estudiando y esto... Y cuando uno está estudiando, pues desconoce muchas cosas. Y de hecho, las que desconoce uno que lleva algo de trayectoria en esto, mucho más cuando está estudiando. Pero entonces, si les preguntaran, mis doctores, miren, nosotros cuando estudiamos Derecho, y lo decía Kevin, creo, sobre todo los familiares nos preguntan, sabemos de todo. Lo mismo pasa cuando uno estudia medicina, que uno sabe, se las sabe todas y escasamente parte del código. Pero bueno. Ricardo, ¿qué considera usted que es acreditar sumariamente? Doc, qué pena, porque primero levantó la mano el compañero Alejandro, no sé si él... Tranquilo, Ricardo, yo concedo el uso de la palabra en el orden que establezca conveniente. Okay. No, pues obviamente no conozco, pero acreditar es sinónimo de demostrar, ¿sí? O de probar. Demostrar que la prueba sea contundente, para mí es eso, acreditar sumariamente. Entonces, ¿sí? Acreditar, demostrar. Contundentemente. Sí. Listo, Richard. Ricardo, ahora, Javier. Considero que acreditar sumariamente es una prueba idónea, ¿cierto? Irrelevante como tal para el hecho jurídico. Perfecto, listo, Javier. Claudia. Doctor, buenos días. Pues, profe, yo creo que es como uno en el momento de demostrar, ¿no? La existencia de un hecho o algo parecido a eso, ¿no? Listo, Claudia, gracias. ¿Qué nos dice Zulma? Bueno, desde el desconocimiento digo que se me deja por de pronto algo como pruebas válidas, varias pruebas válidas. De pronto una serie de pruebas que se van sumando, valga la repetición de la definición, varias pruebas que sirven para demostrar la situación. Es algo así como lo veo, no sé. Bueno, la persona que está escribiendo en el chat que corrija su ortografía porque probatorio es con B larga y no con B pequeña. Entonces mejor para que no nos demos cuenta que tiene como mala ortografía, mejor que me levante la mano y lo diga y no que me lo escriba en el chat. ¿Qué nos dice Diana? Doctor, buenos días. Pues básicamente yo entendería que es como cuando tenemos la certeza de lo que pasó. Sí, la certeza, es decir, que no lo estamos ni discutiendo, ni mirando si sí pasó o no, sino que cuando es definitivo que pasó. No sé si me hago entender. No, pero trate de explicarnos un poquito mejor, Diana. Bueno, es como cuando tenemos la plena prueba de la certeza de que pasó lo que pasó. O lo vimos. Existe una prueba contundente. Eso, sí, señor, esa es la palabra. Discúlpeme, doctor. Es una prueba contundente de que sucedió el hecho y no tenemos que entrar a controvertirlo. Vale, perfecto. Muchas gracias, Diana. ¿Qué nos dice Kevin? Yo lo interpreté que en ese caso es acreditar que los trámites de los honorarios sean lícitos. Listo. Bueno, entonces, miren. Bueno, las personas que van interviniendo, por favor, me bajan la mano porque si no vuelvo y les concedo el uso de la palabra. Entonces, ya sea para Ricardo, para Claudia o para... falta Daniel. Cuénteme, Daniel. Profe, buenos días. En este caso... Préndeme la cámara, Daniel, por favor. Qué pena. ¿Ya, cierto? Sí. Pues yo pensaría que en este caso, retomando algunos conceptos de unos compañeros, y cuando hablamos de acredita tener certeza plenamente de un hecho. Y ya ¿cómo fue se me fue sumariamente. Sumariamente, perdón, gracias.
que esta va sumando, pero pues que no, digamos que en este sentido no puede ser incompleta, que ese hecho tiene que estar completo de todas las formas porque si no, no sumaría. Listo. Entonces vamos a ver. Doctores, en derecho penal, en derecho probatorio, para que también empecemos a adecuar nuestro lenguaje y no incurrir en algunas torpezas que indican algunos abogados. A veces da hasta mal genio. A ustedes no, porque ustedes son estudiantes y para eso pagan y la academia aguanta todo y para eso están aprendiendo. Pero de unos abogados sí es inadmisible que utilicen algunos términos. Por ejemplo, el término de prueba reina. Doctores, el reinado de las pruebas todavía no lo conozco. En donde exista un reinado de las pruebas, y así como existe la prueba reina, entonces existirá una prueba virreina, o una prueba princesa, o una prueba primera princesa, o segunda princesa. No. Me disculpan y les ofrezco disculpas por mi ignorancia, pero yo no conozco el reinado de las pruebas. No, eso no existe. Y si no existe el reinado de las pruebas, pues tampoco existen las pruebas reinas. Las reinas son las damas, no las pruebas. Las pruebas no son reinas, ni virreinas, ni princesas, ni nada. Porque si a mí me dice un abogado, ignorantemente, me dice un abogado que existe una prueba reina, entonces yo le diré, entonces si esa es la reina, ¿cuál es la virreina de las pruebas? No. Existirá una plena prueba. De pronto sí, una prueba muy fuerte, una prueba muy contundente, pero no reinas. Entonces eso de reinas, utilícenlo en otros escenarios, pero nunca en el escenario del derecho probatorio o del derecho penal o del derecho civil o del derecho que ustedes opten por desenvolverse. Entonces, aquí no hablamos de pruebas ni reinas ni virreinas. Entonces, nunca me hablen de pruebas reinas. Y de hecho, ninguno de ustedes afortunadamente lo hizo. Habló de pruebas contundentes o de pruebas fuertes. Ya en derecho hablarán de pruebas diabólicas. Así se denominan en alguna clase de pruebas las diabólicas, pero eso será objeto de estudio en su derecho probatorio. Pero para anticiparnos un poquito a su sexto semestre, la prueba sumaria, cuando yo digo acreditar sumariamente, así como muchos de ustedes lo dijeron, acreditar es probar. Siempre acreditar es probar. Pero cuando el código, y en este caso el artículo 340A utiliza la palabra acreditar sumariamente, quiere decir probar, acreditar es probar, pero probar con prueba sumaria. Existe una clase o una división en las pruebas que se denomina la prueba sumaria. Y la prueba sumaria, mis doctores, es la prueba que no ha sido controvertida. Una prueba que todavía no ha sido controvertida. Entonces, todavía no se ha efectuado el derecho de contradicción de esa prueba. Ustedes, si van a iniciar un proceso ejecutivo para cobrar un cheque, pues adjuntarán a su demanda el cheque. Tienen que adjuntarlo. Ese cheque es una prueba sumaria. ¿Por qué? Porque todavía la contraparte no ha tenido la oportunidad de atacar la veracidad de esa prueba. Está la prueba ahí, pero todavía la contraparte no ha tenido la posibilidad de atacarla. Y la posibilidad de atacar las pruebas de la contraparte se denomina el derecho de confrontación o el derecho de contradicción de la prueba. Yo no he podido todavía atacarla, pero está ahí. Entonces, abandonemos que probar sumariamente es tener una prueba muy fuerte. No, es aportar una prueba, pero esa prueba todavía no ha sido objeto de ataque por parte de la contraparte. Ricardo, cuénteme. No, Doc, discúlpame que dejé la mano abierta. Perfecto. Javier. Sí, doctor Nelson, me llama profundamente la cámara, Javier. Me llama profundamente la atención, doctor, en cuanto al hecho de que usted me diga, o más bien que me diga, nos comente, de cuáles son de esas pruebas diabólicas. Bueno, la prueba diabólica, bueno, eso ya sería anticipándonos a su sexto semestre, ojalá el profesor se los enseñe, pero la prueba diabólica es la prueba que es totalmente incontrovertible. Lo que más se asimila a nuestro derecho probatorio a una prueba diabólica, digamos que son las pruebas de ADN. Las pruebas de ADN, nótese que en las pruebas de ADN hay un 99.9999% de probabilidades, que así que atacar una prueba de ADN se torna imposible siempre y cuando la prueba de ADN se haya realizado con todas las utilizadas para realizarla debidamente.
pero esa prueba que es muy fuerte, que casi que es incontrovertible, es lo que se denomina la prueba diabólica, allá en los libros de derecho probatorio, o sea, en los manuales de derecho probatorio. Yo aconsejo, aunque este es un consejo vago y un consejo que casi nunca lo siguen, pero lo aconsejo porque sí lo hacía cuando estudiaba. Yo tenía un método de estudio fuerte y eso que yo estudiaba en la noche, pero yo compraba libros o los fotocopiaba o los adquiría de alguna forma, a veces hasta ilícitamente, pero yo compraba los libros fotocopiados casi siempre, los libros de las materias que veía antes. Entonces uno sabe qué materias va a ver antes. Ustedes, lógicamente, estudian bajo un ritmo un poco fuerte porque estudian mes a mes. Pues yo estudiaba año a año. Entonces yo compraba libros del próximo año que veía y los leía. Entonces cuando yo llegaba a ese año ya tenía 4 o 5 libros leídos de esa materia. Es bueno, ustedes van a ver derecho probatorio en sexto y eso es este año. En este año creo que estarán ya en sexto semestre, si no estoy mal. Es bueno que compren libros de probatorio o manuales de derecho probatorio porque indistintamente, mis doctores, indistintamente de qué rama del derecho vayan a escoger, ojalá sean penalistas, ojalá lo sean. Yo tengo algunos vicios muy fuertes, como decir que los abogados penalistas estamos por encima de los demás abogados. Y tengo las razones para indicar por qué estamos por encima de los demás abogados. Por una razón muy sencilla, si nosotros como penalistas cometemos un error, nunca, jamás podremos subsanar ese error. Tenemos que cargar con la consecuencia de ese error. A los civilistas, a los laboralistas, a ellos no. A ellos no, ¿por qué? Porque si ellos interponen una demanda mal hecha, el juez se la rechaza o si la inadmite. Y de hecho le dice que tiene que corregir. O sea, el juez civil trata al abogado como un niño, decirle, mire, esto quedó mal hecho, corríjalo y vuelve y me lo presenta. A nosotros no. Si nosotros cometemos un error, nosotros los abogados penalistas cargaremos con las consecuencias y cargaremos con el peso de ese error durante todo el proceso. Ya no tendremos posibilidad de subsanar el yerro que cometamos. Entonces, por eso coloco un poco a los abogados por encima de los demás, pero esa es mi concepción errada. Eso es una concepción completamente errada porque todos estamos iguales, pero hace parte de la soberbia que tenemos los penalistas. Y nótese, mis doctores, que ustedes, o ustedes no, en la mayoría de los casos nosotros conocemos a los más grandes penalistas, bueno, a los más grandes no, a los más famosos penalistas de Colombia. Allá sale el viejo Granados, el viejo Lombana y el viejo Bernate y toda esta caterva de abogados que salen en los... Pero son los más famosos, pero nosotros no sabemos cuáles son los civilistas más famosos, ni los laboralistas más famosos, ni los administrativistas más famosos, porque a ellos no les dan tanta pantalla. Entonces, los abogados penalistas tenemos como ese problemita de orden psicológico, ¿no? Es un problema completamente psicológico. Entonces, es eso, Javier, la prueba diabólica es esa. Doctor, o sea, ¿usted considera que los abogados penalistas son microdioses? Sí, sí, claro, es que tienen el labor de no tanto los abogados, sino los jueces, los jueces penales. Hay un libro que se llama, de pronto ahorita, se llama, bueno, pero ese libro dice que los jueces penales hacen las labores de los dioses. Nótese, por eso, mis doctores, los jueces penales casi que no caminan, sino levitan, y yo los critico mucho por eso. Están en sus manos, tienen la libertad de una persona, en sus manos tienen el bien más preciado de un ser humano después de la vida, como es la libertad. Entonces... Profe, había un poeta francés que hacía referencia también a los dioses, pero no con los jueces, sino con los músicos. Decía que los músicos eran pequeños genios, pequeños dioses. Y el derecho de los jueces, hay muchos libros en los cuales, lógicamente, metafóricamente, realizando metáforas, colocan la labor de los jueces como la labor de los dioses. Y es de criticar. ¿Por qué? Porque un juez, allá en su estrado, ese juez puede ser aún una persona, su comportamiento puede ser mucho más criticable que el del procesado, pero por cosas de la vida, ese juez está allá y ese juez tiene el deber
de juzgar a otro ser humano. Así sean juez y procesado, son dos seres humanos y no sabemos quién es ese juez. Eventualmente ese juez, su comportamiento puede ser, su comportamiento anterior puede ser aún más reprochable del de ese pobre ser humano que se encuentra en el banquillo de los acusados. Por eso, y es algo que ya no se enseña, pero a mí me lo enseñaron hace muchos años, me lo enseñó la más grande penalista que tiene Colombia, que se llama la doctora Wanda Fernández León, todavía vive, léanla en ámbito jurídico cuando tengan la oportunidad. Wanda Fernández León, la más grande penalista que ha dado Colombia, la penalista que saca la cara por las mujeres en Colombia, por las mujeres penalistas, indica que al procesado toca considerarlo en su magnitud de ser humano, y así toca darle el trato de un ser humano digno. No sabemos, claro, cometió un error, un homicidio, una violación, qué sé yo, un error pues que tiene trascendencia penal, ahí ya está, por eso está en el juzgado penal y por eso está ya en el banquillo de los acusados, pero no deja de ser un ser humano. Tenemos que atenderlo con toda la humanidad del mundo. Ya suficiente desgracia tiene esa persona con estar ahí y estar eventualmente sujeto a una condena y a una condena de muchos años de prisión. Entonces, por lo menos démosle un trato muy humano y por lo menos démosle un trato muy digno, que parte desde el principio del cómo nos referimos a él. Hay jueces déspotas y hay jueces, bueno, no quiero utilizar más vocablos, pero hay jueces que utilizan el término, por ejemplo, Nelson Prieto. Allá el procesado Nelson Prieto. Qué pena con ustedes. Señor Nelson o señor Prieto, tráteme con decencia. De hecho, y esto es hasta psicológico, cuando un juez de la República profiere una sentencia en contra de una persona, pero siempre lo ha tratado con respeto, el procesado acepta casi que o sea, no es tan aflictiva. El procesado sabe en su interior si cometió o no el delito. Él lo sabe. Básicamente él es el dueño de la verdad. Solo él, el procesado. Pero cuando el procesado sabe que cometió el delito, lo condena a la comisión de ese delito y lo trataron con mucha dignidad. En muchos casos, mis doctores, los procesados se refieren bien a los jueces. Se refieren a los jueces, pero tanto el procesado, tras de que va a ser víctima de un delito terrible, de una condena terrible, y lo trataron muy fuerte, en eso tenemos que morigerar mucho nuestro comportamiento cuando estemos allá. El hecho que el juez se encuentre por encima de los demás, y digo por encima porque cuando ustedes van a un estrado judicial, siempre el juez está por encima. Hay un banquito entre nosotros, o ya el fiscal, el defensor, el procesado, los testigos, pero el juez está un poquito más arriba. El hecho que esté más arriba quiere decir que él es autoridad, no quiere decir que es un ser humano con calidades extraordinarias, ni con dotes extraordinarios, no, con dones extraordinarios, no. Javier, cuénteme. No, ya le había hecho la pregunta, doctor, y me la estaba contestando. Entonces, como tal, un abogado penalista también se estaría preparando como tal para litigar en las cortes celestiales. Básicamente no, porque como no podemos... Dios, entonces está preparando. Sí, no podemos. Y de hecho, Javier, hombre, para los que creen en las cortes celestiales, yo no creo en las cortes celestiales, pero sí básicamente tenemos el abogado penalista, a donde yo voy, Javier, es que el abogado penalista debe tener una cultura y un entrenamiento no solo en derecho, sino también en humanidades. Tiene que tener un entrenamiento en humanidades. Tiene que ser, aparte de un muy buen abogado, tiene que ser un sociólogo, tiene que ser un antropólogo. Así no tengan esa profesión, pero tiene que tener conocimiento de la conducta humana, El derecho penal es un derecho que va más allá que todos los demás derechos. ¿Por qué? Porque a nosotros en un proceso civil no nos importa quién es el deudor. No nos importa eso. A nosotros simplemente nos importa que el deudor pague. Como en derecho penal sí podemos hacer análisis de el procesado. En muchos casos, mis doctores, los violadores fueron violados en su infancia. Entonces, haremos un estudio de orden psicológico de quién es nuestro cliente. Lo mismo, en muchos casos, mis doctores, las personas que pertenecen a grupos armados al margen de la ley y reclutan menores, fueron reclutados cuando eran niños.
entonces también haremos un análisis de eso. Entonces, nótese, mis doctores, que el derecho penal ya se mete en el estudio del procesado. De hecho, también se mete en el estudio de la víctima, lo que se denomina la victimología y lo que ustedes estudiarán como la criminología. Entonces, ese derecho va más allá, hace un estudio del ser humano. Entonces, no solo es esa fría ley, sino ya empecemos a ver si esta persona, qué motivos o qué lo motivó o qué lo llevó durante toda su existencia a cometer un determinado delito. Entonces, es bonito, y le respondo a Javier, es bonito que nosotros, aparte del código y aparte de la fría ley, tengamos un estudio en ser humano, desde un punto psicológico, desde un punto social. No es lo mismo, y a donde yo voy es, miren, acuérdense, doctores, cuando estábamos estudiando los delitos sexuales, y nosotros partimos de la base en que toda conducta que se cometa con una persona menor de 14 años será delito. Lo dice por ahí la ley, la fría ley, pero no es lo mismo un comportamiento social en una parte de la sociedad que en otra. No es lo mismo un ser humano que se haya desenvuelto en un ambiente en donde el sexo, ya el contacto con el sexo se tiene desde a veces parte de la sociedad, y ustedes lo conocen, hay sectores de nuestras regiones, hay regiones en nuestro país en donde el contacto con el sexo no se tiene a los 14, se tiene a los 10, o se tiene a los 9, o se tiene a los 11, o se tiene a los 12. Ya seres humanos y personas de 11 o 12 años ya tienen contacto con la sexualidad, porque la misma idiosincrasia en que se mueven es distinta a otras partes de la sociedad o a la crianza que se le dio. A un ser humano se le puede dar una crianza completamente libre y puede tener contacto con la sexualidad a los 12 años y tiene conocimiento de qué es la sexualidad. Otra persona podrá ser criada bajo otros parámetros y tiene contacto con la sexualidad a los 18 o a los 19 o a los 20. Todo eso lo tenemos que analizar. Todos esos casos los tenemos que analizar. Entonces, a donde yo voy es como para tratar de no ser, de no herir de pronto susceptibilidades, es que nuestro estudio no tiene que ser solamente penal para nosotros los penalistas, sino un estudio completamente integral del ser humano y del ámbito en el cual se desenvuelve. Diana, cuéntame. Doctor Nelson, discúlpeme, ya con esta me despido. No se despida, hombre, Javier, por favor. Cuando usted dice como tal, ¿cierto? En las cortes celestiales, ¿eso me da a pensar que usted es ateo? Completamente, Javier, completamente. O sea, gracias a Dios es ateo, ¿sí? Sí, no, completamente, y de hecho con conocimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona no crea en algo, tiene que conocer en lo que no cree, ¿no? Tiene que conocerlo. Y esto ya es aparte, ya se ventilará después al son de unos whiskies. Nos salimos del tema penal, lo Claro, sé, pero sí conozco la Biblia muy bien, la critiqué, y después de muchos años, cuando era joven, ya me aparté de la creencia religiosa. Sin embargo, ojo, respeto profundamente las creencias religiosas de cada quien, porque sé que hacen parte de su estructura como seres humanos. Claro que lo respeto, pero también exijo que respeten mi postura religiosa. Entonces, esto es también una cuestión de reciprocidad. Doctor, pero si es ateo, ¿qué postura religiosa puede tener? No, bueno, la postura precisa, no tengo postura. El hecho de no tener postura. El hecho de que nos sentemos, porque no todas las personas admiten una crítica, de que nos sentemos a criticar, como yo lo hago académicamente, porque yo cuando hablé del genocidio, no sé si los de ustedes, critiqué la Biblia, porque en la Biblia hablamos de un Dios genocida. De hecho, cuando estaba en primer semestre de Derecho en la universidad, en tercer año de Derecho, yo denuncié a Jehová precisamente por genocida, y lo hice en una denuncia formal para explicar el delito de genocidio, y eso me trajo algunas críticas que si hubiésemos estado en la época de la colonia hubiese sido objeto de algún castigo, como que me hubiesen quemado allá si hubiéramos estado en esa época. Pero bueno, obviamente, Javier, sí soy ateo y respeto, pero exijo también respeto para... Doctor Nelson, quedo ampliamente agradecido por su respuesta, muy amable. Vale, ¿qué nos dice Diana? Doctor, pues básicamente quisiera complementar un tema del que usted mencionaba atrás, de que debemos ser abogados, pero también analizar a nuestro cliente, o si estamos siendo el juez, pues a las personas que hacen parte del juicio.
yo tuve la oportunidad de hacer un diplomado en psicología jurídica y en realidad que uno aprende ampliamente en que no es solamente venga, cumpla la ley, sino mirar qué viene atrás. Nos enseñaban que tenemos que mirar su entorno, no solamente primario, que es su familia, sino dónde estaba, qué pasó en su niñez, y eso le despeja a uno una cantidad. Y mire, analizábamos sentencias y uno inmediatamente cambiaba la postura cuando ya miraba qué le había pasado a la persona que había cometido el delito. Entonces, pues afirmo lo que usted menciona frente a eso porque me sirvió ampliamente el diplomado que le acabo de mencionar. Vale, perfecto. Kevin. Doctor, muchas gracias. Otra vez volviendo al mismo artículo 340, me hablaba que entonces uno es el que debe anexar ese medio probatorio para verificar si esos dineros son lícitos, ¿verdad? Claro, en teoría sí, Kevin. En teoría sí. Espéreme, Acorde con lo doctor. que dice la ley, sí. Pero entonces, Pero entonces, Kevin, lo que usted estaría haciendo, si usted anexa una prueba, pues estaría casi que obedeciendo la ley, claro que sí, pero no estaría siguiendo la Constitución, porque la Constitución dice que todos somos inocentes, incluso el abogado, y haciendo uso de la presunción de buena fe, el abogado no tiene por qué indagar cuál es la procedencia de los dineros con el cual le pagan sus honorarios. Entonces, seguiría la ley, pero no seguiría la Constitución. Y entre seguir la ley y la Constitución, pues uno tomaría, y acuérdense de la pirámide de Kelsen, uno tomaría la decisión inicialmente de seguir la Constitución. Y si no sigue la ley, tendría la excusa perfecta para no seguir la ley, por cuanto considera el abogado que esa ley es completamente inconstitucional. no, y no solo eso, doctor, es que con base a eso me remití al artículo 275 del Código de Procedimiento Penal. Para mí este es muy importante porque me habla sobre medios cognitivos en la indagación e investigación. Entonces me dice elementos materiales probatorios, evidencia física e información, ¿cierto? Entonces yo pensaría que en este caso el legislador no previó ese artículo 340, porque es que dentro del mismo 275 no me habla de ningún medio de prueba que se pueda anexar para ver que esos dineros sean lícitos. No, Entonces yo, pero ya posterior al 375 sí el Código Penal. 275, doctor. Claro, después de ese ya el Código de Procedimiento Penal nos habla de los medios de prueba, cuando habla del documento, de la pericia, del testimonio, de la inspección judicial, y ya saliéndonos del Código cuando se habla de los indicios. Pero y en ese caso, ¿cómo se puede mostrar? O sea, con un documento, ¿cómo se podría demostrar que esos dineros son lícitos? Claro, Es que esa es mi inquietud. Kevin, en derecho penal existe un principio, en derecho procesal penal existe un principio que se denomina el principio de libertad probatoria. Y el principio de libertad probatoria, que se aplica en derecho penal, indica que las circunstancias de los delitos o todas las, digamos, todo lo que se quiera demostrar dentro de un proceso penal, ya sea por parte de la Fiscalía o por parte de la defensa, para demostrar esos hechos se puede utilizar cualquier medio de prueba. Ojo, cualquier medio de prueba. Se puede, para ustedes demostrar cualquier hecho, pueden utilizar cualquier medio de prueba, o un documento, o un testimonio, o un dictamen pericial, cualquier medio de prueba lo pueden utilizar. Salvo algunas excepciones que no es esta. Es que me generó esa inquietud porque Sí, una, puede tuve utilizar la oportunidad. cualquier medio de prueba. Pero es que en ese caso sí me generó la inquietud porque una vez pues pude presenciarlo, ¿no? El fiscal quería utilizar como medio de prueba el lugar de los hechos. Bueno, es una inspección Entonces, judicial, se denomina, y es un medio de prueba. entonces un abogado decía que no hay que confundir la casa con los muebles, ¿no? Porque es que el medio probatorio es de lo que sale del lugar de los hechos, o sea, pueden ser huellas o cualquier clase de indicios, ¿no? No, eso no Por es eso el medio de también lo prueba, decía. Kevin, eso no es el medio de prueba. El medio O de sea, prueba es una herramienta, digamos, es la generalidad. pero sí, o sea, me refiero a lo que son huellas, rastros, manchas, o sea, es lo que sale del lugar de los hechos, no el Sí, pero lugar eso de no los es medio hechos. de prueba, Kevin, eso no es medio de prueba. Eso es lo que sale, el producto de la prueba, el medio de la prueba en una huella, digamos que usted encontró una huella, ahí el medio de prueba se denomina indicio. Indicios, hay millones de indicios. Entonces, es una prueba indiciaria. Entonces, hablaremos de una prueba indiciaria. ¿Cuál? Una huella. Ah, entonces la huella será una de las múltiples especies de prueba indiciaria que hay, pero lo que se denomina como medio de prueba en este caso es indicio. Es lo mismo que un testimonio. ¿El testimonio de quién?
pues, de cualquier persona, pero el medio de prueba en general se denomina el testimonio. Ya si el testimonio convence o no convence al juez, ya será parte del análisis y de la valoración que le haga el juez, Kevin. Pero los medios de prueba, de hecho, son 4 o 5 y no más. Ok, doctor, muchas gracias. Y bueno, esto es porque ya nos estamos anticipando a su derecho probatorio, pero es bueno que tengan como esa inquietud con respecto al derecho probatorio. Diana, ¿tiene alguna otra acotación? Ay, no, doctor, qué pena, se me quedó la mano Listo. levantada. Javier. Solamente, doctor Nelson, hacerle una pregunta que no me quedó clara. El libro que nos hacía referencia, ¿era cuál? ¿El derecho de los jueces? Sí, es otro, pero es que déjeme porque el Alzheimer me tiene afectado, entonces tan pronto lo recuerde, se los escribo por el chat y si lo tengo se los envío. Yo les envié 3 libritos de Claude Roxin al WhatsApp para que los impriman, si quieren, lógicamente. La foto no llegó, doctor. Los libros no llegaron. La foto sí no están llegó. Están en PDF. Entonces descargarlo y están en PDF. Sí, descargarlo y está en PDF. Eso toca es que lo descarguen, está en PDF y ahí están los libros. Son 3 libros de Claude Roxin. Desde que uno, después de estudiar el código, estudia Claude Roxin, entiende más claramente y tiene muchas herramientas para litigar, porque Claude Roxin es el más grande penalista en Alemania y nuestro derecho penal está directamente influenciado por el derecho alemán y últimamente con el doctor Santiago Mirpuig, que murió hace poco, murió hace 2, 3 años, por el del derecho español. Entonces, nosotros nos alimentamos del derecho penal alemán más que todo, en gran medida. Esa es nuestra fuente y del derecho penal español. Pero cuando nos nutrimos del derecho penal alemán, nos nutrimos de Claude Roxin, de Claude Roxin, es de él. No de Günther Jacobs, porque usted de pronto estudiarán otro gran penalista que se denomina Günther Jacobs, pero de él no tanto. Casi todo nuestro código penal se basa en los libros de Claude Roxin. ¿Por qué? Porque las personas allá de la unidad, cuando se creó el comité para redactar el código penal, todas esas personas estudiaron bajo conceptos de Claude Roxin y bajo conceptos del Código Penal alemán. Entonces tienen una formación, lo que ustedes en las escuelas estudiaron como la escuela finalista del derecho penal. Cuando estudiaron las escuelas, acuérdense que existía la escuela clásica, la escuela positiva, la escuela finalista, la escuela ecléctica y la escuela funcionalista. Pero nuestro Código Penal es de profunda escuela finalista del derecho penal y el más grande representante y el más grande cultor de la escuela finalista en el derecho penal es el maestro Claude Roxin. Entonces ahí están esos 3 libritos. Ojalá en YouTube encuentran miles de clases de él, miles de clases del doctor Santiago Mirpuig. También es un tipo español brillante, ya murió, pero era un tipo brillante. Y el más grande penalista que tiene Latinoamérica, que se denomina el doctor Eugenio Luis Zaffaroni. El doctor Eugenio Luis Zaffaroni es un abogado argentino, es el más grande penalista que tiene toda Latinoamérica. Eugenio Raúl Zaffaroni. Sí, entonces las clases de él las pueden conseguir en YouTube y las conferencias que le ha dado, que nos ha dado en el Colegio Nacional de Abogados Penalistas. Entonces, y ustedes observan cómo se le rinde casi que culto al doctor Zaffaroni, al doctor Jacobs y al doctor Roxin, porque pues, son personas que toda su vida se han dedicado al estudio de esto. Pero bueno, volvamos aquí a nuestra fría ley. Cuando hablamos de este artículo, doctores, estamos en el artículo 341, pues vamos a consagrar algunas expresiones o algunas definiciones, algunos conceptos que trae ese artículo 341, lo que en derecho penal denominamos como elementos normativos del tipo. ¿Qué son elementos normativos del tipo? Algo que ya, aparte de la conducta que está desplegando el sujeto que se encuentra inmerso en esta conducta delictiva, pues todos estos elementos que acompañan el verbo rector. Aquí, este delito consagra algunos elementos normativos del tipo. Acuérdense que aquí habla de tácticas, técnicas o procedimientos militares. Allá dice tácticas,
estrategias o procedimientos militares. Dice, si me entrene o equipe a personas en tácticas, técnicas o procedimientos militares. Esos son elementos normativos del tipo, porque va a exigir no solo que la persona organice, instruya, entrene o equipe, o después contrate, pero si va a hacer eso en tácticas y técnicas o procedimientos militares. Quiere decir que no solo es cualquier instrucción o cualquier entrenamiento o cualquier equipamiento, sino que tiene que ser en materias relacionadas con tácticas, técnicas o procedimientos militares. Pero entonces nosotros tenemos que tener claro, mis doctores, en qué consiste una táctica, una técnica o un procedimiento militar, para precisamente saber si esa persona lo que hizo, pues constituye, digamos, en un caso hipotético, un entrenamiento en tácticas, técnicas o procedimientos militares. Básicamente tenemos que remitirnos ya a las definiciones, y esas no las trae el Código Penal, sino tenemos que irnos más allá, ya las definiciones que ha dado la Real Academia de la Lengua o la autoridad o las fuerzas militares en estos casos. Básicamente, como táctica, a donde yo voy es como táctica, es un modo o una manera diseñada para el cumplimiento de un objetivo. Eso es una táctica. Se consagra como un modo o manera diseñada para el cumplimiento de un objetivo. Eso, tengámoslo claro como concepto de la táctica. Táctica, modo o manera diseñada para el cumplimiento de un objetivo. Como técnica, hablaremos de un arte o destreza para la ejecución de una actividad militar, en este caso específico. La técnica es el arte o destreza para la ejecución de una actividad militar. Hablamos de actividades militares, pues aquí tenemos que ir un poquito más allá. Tenemos que ir un poquitico más allá, que son, yo utilizo pues, básicamente los manuales de antiterrorismo. Hablamos de actividades terroristas y pues una actividad terrorista, porque estas son las denominaciones o estas son los vocablos o las palabras que se utilizan o las concepciones que se utilizan cuando uno está estudiando, cuando uno tiene en sus manos un caso por este tipo de delito. Entonces se utilizan mucho las expresiones por parte de Fiscalía o por parte de Defensa de actividades terroristas. Entonces dicen, mire, esta persona estaba entrenando a un grupo para realizar actividades terroristas. Ah, bueno, entonces tengo que saber qué son actividades terroristas. Entonces se tiene como definición del concepto de actividades terroristas cualquier acto que es destinado a causar la muerte o a lesionar a civiles no combatientes, cuando el propósito de dicho acto sea intimidar a una población o sea obligarla o también obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de realizar ese acto. Esos actos en los grupos armados, como ejemplo, esos actos que realizan los grupos armados al margen de la ley para eventualmente lograr lo que se conoce como el desplazamiento forzado, que en Colombia se está presentando en la actualidad a gran escala, el desplazamiento de gran cantidad de población civil. ¿Por qué? Porque se están realizando confrontaciones bélicas en parte de nuestro territorio por parte de grupos que ya tienen control y tienen jerarquía en nuestros grupos, más que todo grupos de orden paramilitar y grupos relacionados con el narcotráfico. Pero entonces, profe, una pregunta. Fabio, levánteme primero la mano. Siempre levánteme primero la mano. ¿Listo, Fabio? Ay, qué pena, profe, es que yo soy mocho, entonces. Es que a veces empiezo a hablar y cuando me interrumpen así tan abruptamente se me va la onda y nunca jamás vuelve. No es por eso, porque se me da la inspiración y nunca vuelve, y les digo esto con plena certeza, nunca vuelve, la idea nunca vuelve. Pero antes de eso, y ya, okay. Listo. Daniel, ¿tiene alguna acotación? Daniel Granados. Profe, disculpe, es que el internet está como un poquito lento. Tranquilo. Yo tengo, pues no sé si de pronto más adelante o se diga más adelante, pero en el artículo 341 no se tiene contemplado de pronto el entrenamiento táctico a menores. Claro, es que a veces, ¿qué puede pasar, Daniel? Que los menores en muchos casos hacen parte de los GAO, de los GDO.
Entonces, claro que se van a enterrar a los menores siempre y cuando pues los menores hagan parte del grupo terrorista o del grupo al margen de la ley. Pero entonces sí, aunque ya la cuestión que haya menores ahí será objeto de otro delito autónomo. Si los entrenan, digamos, será este entrenamiento, pero si ya el reclutamiento de esos menores sería parte de otro delito que del cual vamos a hablar con posterioridad. Pero sí pueden haber menores, claro que sí. Correcto. Diego. Buenos días, profe. Tengo una pregunta. Ahí el tema, no conozco mucho ese tema. Ahí lo de la JEP, ¿entraría en esos artículos o no? Es que no conozco No mucho el entra. tema. A ver, ¿por qué, Diego? Mire, ¿qué pasa? Cuando se lleguen a crear estos tribunales especiales, como se han creado dos últimamente en la historia de Colombia, uno se denomina Justicia y Paz, que es la que se encargó de juzgar, investigar y juzgar a los paramilitares, y ahora el nuevo tribunal especial que se llama la Justicia Especial para la Paz, que es la que se encarga de investigar y juzgar a estas personas que se involucraron en el conflicto armado con un grupo específico como lo fue las FARC. Cuando hablemos de estos tribunales especiales, ya nos salimos del Código Penal. Digo, ya eso ya se fue del Código Penal. Esa gente salió del Código Penal. Pues tan es así que ni siquiera les van a imponer las penas del Código Penal. Ya serán unas penas muy especiales. Por eso se denominan justicias transicionales. Ya eso habrá parte de la especial reglamentación que tengan esos tribunales especiales, pero ya nuestro Código Penal no tendrá aplicabilidad para las personas que se acojan a la JEP o las personas que se acojan a Justicia y Paz. Ya ellos salen de este ámbito. Algunas cosas sí, los principios generales, de pronto para saber qué es un acto terrorista. De pronto eso sí, pero en las penas ya no. Diego, en las penas ya no. En las penas ya ellos tendrán sus propias penas. ¿Listo? Listo, gracias, profe. Vale, perfecto. Ahora sí, Ricardo. No, es que cuando usted habla cada vez nos conlleva otra cosa, y es, hablando de esas jurisdicciones especiales, en materia penal, la jurisdicción especial indígena, ¿sí? ¿De qué manera también es transicional en el escenario penal? Lo que pasa, Ricardo, es que transicional quiere decir que va a tener un inicio y un fin, un nacimiento y una muerte. Como la justicia indígena, al igual que el fuero penal militar, no son transicionales. Eso se llaman fueros especiales, son fueros, y eso siempre estarán. Aunque yo estoy en desacuerdo con el fuero penal militar, pero existe. Cuando hablemos de la justicia indígena, de hecho son tres: la justicia indígena, la justicia penal militar y la justicia para adolescentes, también, que es especial. Hablamos de justicias especiales, porque ellos tendrán su propia forma y su propia forma de castigar. Nótese que en los adolescentes hay unas formas de castigar distinto para nosotros. Allá hablan de medidas de corrección y tienen que hay una internación en sitio, que se los colocan a una persona mayor, y hay otras formas distintas para el Código Penal. Lo mismo para los militares, para los indígenas. Para los indígenas, bueno, siempre y cuando el delito sea cometido por un indígena y sea cometido allá en su resguardo o en su territorio, o eventualmente fuera, pero el indígena no se haya desligado de su comunidad, ellos tendrán su propia forma de castigar. Gústenos o no, pero es su propia forma de castigar y tenemos que respetarlo. Lo mismo los militares. Los militares tendrán que ser juzgados siempre y cuando el militar cometa el delito en ejercicio de sus funciones y esté en servicio activo, salvo desaparición forzada, salvo genocidio o salvo tortura. Esos delitos así, por eso es que a Lloreda, si ustedes leyeron las noticias, a Lloreda lo van a condenar a 20 años de prisión. Y Lloreda era un policía. Y Lloreda estaba en sus funciones. Y Lloreda primero estaba en ejercicio de sus funciones y estaba en servicio activo cuando al parecer torturaron a este muchacho Ordóñez en el CAI y le produjo su muerte. Pero por eso a Lloreda lo va a juzgar un juez ordinario, no lo va a juzgar un juez penal militar, porque la fiscalía indicó que había tortura.
Entonces es por eso, porque ustedes no se preguntarán, pero ¿por qué a Lloreda lo está procesando la justicia ordinaria y y al policía que al parecer mató a Kevin allá, el del SMAT, en las protestas, estuvo en la 19 con cuarta y muere este muchacho Kevin, creo que se llama algo así, Kevin, creo que se llama el muchacho. Lo está procesando la justicia penal militar. Es porque existen 3 excepciones para ese fuero, que es el delito de genocidio, desaparición forzada o tortura. Pero siempre analicemos eso y pues, yo lo que busco, y al principio se lo dije al principio de esta clase, es que nosotros critiquemos todo y tengamos una mente crítica en todo. Entonces, para la pregunta de Ricardo, eso no son justicias transicionales, sino son fueros. Y al ser fueros, ya no son transicionales, sino tienen una vocación de permanencia. Esos permanecen a lo largo del tiempo. Como cuando yo hablo de transicionales, es que la ley indica que tiene un inicio y un fin. En el caso de la JEP, la ley dice que son 10 años, eventualmente se extenderá a otros años, otros 10 años, que sabemos que se van a extender otros 10 años, porque muy pendejos los magistrados, si solo van a tener ese trabajito durante 10 años, ellos lo van a extender otros 10. Pero vamos a saber que esa ley solo va a existir ese tribunal solo va a existir durante 20 años en la historia de Colombia, Ricardo. ¿Listo? Perfecto. Listo, perfecto. Nata. Profesor, buen día. Su merced, en una clase pasada nos hablaba sobre, bueno, yo le hice la misma pregunta sobre la tortura. Una característica de ella es que estuviera bajo secuestro. Bueno, es que Nata, todavía no hemos visto el delito de tortura. Pero cuando lo veamos, ya vamos a hacer todo un desarrollo sobre el delito de tortura, ese hecho de cometer sobre otra persona actos crueles para aumentar su dolor, bla, 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 y bla, 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 y bla, 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 cuando hablemos del delito. Ejemplo que su merced, bueno, al ejemplo no a la noticia que está circulando, pues Háblame un poquito más duro, Nata, porque es que se escucha por allá como con un eco, entonces, y ya nosotros los de la tercera edad tenemos algún problema de orden auditivo. Sí, me refiero a la noticia que su merced acabo de mencionar, que está circulando pues, por los noticieros del país, referente al policía, que ¿por qué tortura? Y pues obviamente al ser considerado tortura, como usted lo acabó de explicar, pues lo va a juzgar la justicia ordinaria. Sí, dice la fiscalía, ojo, yo no estoy diciendo que sea así porque pues dice la fiscalía que a este muchacho Ordóñez lo mataron. Él no muere precisamente por los tester, por las descargas de las pistolas tester, él no muere por eso lo dice medicina legal, sino él muere porque se le estalló, creo que un riñón, algo así, o un órgano interno se le estalló, y ese órgano interno se le estalla porque le dan patadas en el CAI. Y se cuenta, y les digo porque ese caso yo lo conocí lo conocí en detalle, básicamente. Él muere producto, creo que se le estalla un riñón o se le estalla el vaso o algo se le estalla, y él muere como producto de eso, y ese estallido se da como producto de los golpes que al parecer le propinaron al interior del CAI. ¿Acorde con qué, Nata? Acorde con los testimonios de varios policías que estaban en ese CAI. Entonces, algunos policías que estaban en el CAI atestiguaron en contra de otros policías diciendo que ellos lo habían cogido a patadas al interior del CAI. Entonces, esa es la prueba que tiene la fiscalía para indicar que hubo tortura, porque ellos no tenían por qué pegarle. Si ya estaba reducido, si ya estaba inmovilizado, si ya estaba le iban a judicializar, entonces no tenían por qué pegarle. Entonces, el hecho de haberle infringido estos golpes lo toma la fiscalía como una tortura. Por eso les imputa el delito de tortura. Y por eso, por haberle imputado el delito de tortura, es que sale de la competencia de los jueces penales, militares para los jueces ordinarios, o la justicia ordinaria, la justicia para nosotros los mortales. Gracias. Listo, Nata. Ricardo. Olvidé bajar la mano, qué vergüenza. Listo, vale, perfecto. ¿Y Fabio? Sí, profe, tengo 2 preguntas. La primera es que todo lo que ha sucedido con las víctimas
de los paramilitares y lo que ocurrió en el gobierno de El Innombrable, que fueron pues muchas, ¿qué término se le da? ¿Son víctimas o son personas que sufrieron actos de lesa humanidad? Bueno, básicamente en lo que atañe a la justicia y paz, porque lo de las víctimas de los grupos paramilitares se está procesando bajo la jurisdicción de la justicia y paz, pues muchos de esos delitos son delitos considerados de lesa humanidad. Es que miren, doctores, es que nos salimos del tema, pero es bueno hablar de eso. Cuando un grupo al margen de la ley, llámese como se llame, ojo, llámese como se llame, y sea paramilitar o sea de la guerrilla, lo sea, no me importa cómo se llame el grupo. Cuando un grupo de estos cometa delitos de lesa humanidad, y nosotros escuchamos como lo de en los noticieros últimamente, nosotros escuchamos delitos de lesa humanidad y escuchamos que entrevistan al viejo Wilson Ruiz, el mal llamado ministro de Justicia, o al viejo Barbosa, o a cualquiera de estos. Los escuchamos en sus entrevistas y hablan de delitos de lesa humanidad. Pues nosotros como estudiantes de Derecho, lo primero que tenemos que tener claro es cuáles son los delitos de lesa humanidad. Porque no todos los delitos, ojo, no todos los delitos son de lesa humanidad. Entonces, siempre cuando escuchemos algunos conceptos que son jurídicos, pues la gente va a acudir a nosotros, primero para preguntarnos y segundo, nosotros también tenemos que salir de la duda. No solo en ese tema, sino en todos los temas. De aquí en adelante, ustedes como estudiantes de Derecho y como futuros abogados tienen que comprender los términos jurídicos. Y a veces, mis doctores, nosotros comemos entero y no entendemos ni siquiera lo que estamos estudiando. Miren lo que pasó con la prueba sumaria. Entonces, alguno de ustedes debió preguntarme, oiga, profesor, ¿y qué es eso de demostrar sumariamente? Allá lo dice ese artículo, pero ni siquiera sabemos qué es. Pues entonces pregunten porque pregunten y si el profesor no sabe, yo no tengo ningún reparo en decir, no tengo ni idea de esto, pero voy a averiguar con alguien que sepa. Pero siempre estudiemos todos los conceptos para tener una concepción más clara y en caso tal que vayamos a hacer alguna acotación o mañana o una asesoría, lo que tenemos que tener claro. Cuando hablamos de delitos de lesa humanidad, si ustedes, mis doctores, o nosotros que estamos estudiando el Código Penal, en ninguna parte aparece cuáles son los delitos de lesa humanidad. Allá, el Código tendrá que delitos contra el derecho internacional humanitario, pero no aparece ningún capítulo o ningún título que nos hable de delitos de lesa humanidad en el Código Penal. Entonces, ¿dónde están consagrados los delitos de lesa humanidad? Pues no están consagrados en el Código Penal, pero sí están consagrados en otro Código Penal. En otro, no en la Ley 599 del 2000, que es nuestro Código Penal, no. En otro Código Penal. En un Código Penal que ustedes lo van a estudiar, ojalá mañana o pasado mañana o algún día, cuando estudien una materia que se denomina Derecho Penal Internacional, que se denomina el Estatuto de Roma. Allá en el Estatuto de Roma sí está consagrados cuáles son los delitos de lesa humanidad. Y ese Estatuto de Roma es un código penal, pero para un tribunal, para lo que ustedes van a conocer como el Tribunal de la Corte Penal Internacional. Entonces, para esa corte. Pero resulta que esa corte y esos delitos tienen aplicabilidad en Colombia. ¿Acorde con qué? Con el artículo 93, porque el artículo 93 lo inscribe el artículo 93 de la Constitución. Alguien, por favor, que me lea el artículo 93, pero solo en su inciso final, porque ahí nos habla de esa especial corte, de la Corte Penal Internacional, el artículo 93 de la Constitución, solo en su parte final, no todo lo que habla del bloque de constitucionalidad, no, sino solamente en su última parte. Alguien que me lea esa parte, por favor, es el artículo 93 de la Constitución. 93. ¿Desde el siguiente texto o desde la admisión de un tratamiento? Hermano, espéreme un momento, traigo una constitución. Artículo 93 inicia con los tratados, el siguiente inciso es el siguiente texto y el otro es la admisión de un tratamiento, el tercero. Eso, leamos ese, por favor.
La admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciales por parte del Estatuto de Roma con respecto a las garantías contenidas en la Constitución tendrá efectos exclusivamente dentro del ámbito de la materia regulada en él. Entonces, miren mis doctores que aquí ya hablamos del Estatuto de Roma. Aquí ya se habla específicamente de la Corte Penal Internacional. Entonces dice ya, la admisión de un tratamiento diferente en materias sustanciadas por parte del Estatuto de Roma. El Estatuto de Roma, mis doctores, es un código penal. Y es un código penal que, acorde con el artículo 93, tiene aplicabilidad en nuestro Código Penal. Entonces, allá sí están consagrados los delitos de lesa humanidad. Entonces, toda esta carreta va a lo siguiente. Si un grupo armado al margen de la ley, llámese como se llame, comete un delito de lesa humanidad, mañana o pasado mañana, cuando ustedes sean defensores, eventualmente, si lo llegan a hacer, de un grupo al margen de la ley, ustedes les tendrán que decir, bueno, compañeritos, ¿ustedes qué delitos cometieron al parecer? Bueno, entonces hablemos de un reclutamiento forzado, de un reclutamiento de menores, de un genocidio, qué sé yo. Ah, resulta que esos son delitos de lesa humanidad, acorde con lo que habla el Estatuto de Roma. Entonces, miren, compañeritos del grupo armado al margen de la ley, si ustedes no son procesados en Colombia, eventualmente podrán ser procesados por la Corte Penal Internacional, porque la Corte Penal Internacional tiene aplicación en Colombia cuando Colombia o no quiso o no pudo procesar a alguien que ha cometido delitos de lesa humanidad, o no quiso o no pudo, cualquiera de las dos. A veces los países no quieren procesar a algunas personas. ¿Por qué? Porque son personas muy importantes o con mucho poder y no las quieren procesar. O las procesan y les archivan los procesos. O no pueden hacerlo porque la realidad de ese país no permite hacerlo. Entonces, en esos casos, ellos pueden ser procesados por la Justicia Penal Internacional. Pero, si el país los juzga, si ese país los investiga, entonces si el país sí quiere o puede y lo hace, así le coloque una pena muy pequeña, pues no entrará a ser parte de la Justicia Penal Internacional. Por eso es que los paramilitares se acogen a un tratado, a un convenio para que los juzguen y les impongan penas de 8 años de prisión, porque los paramilitares cometieron delitos de lesa humanidad. Acuérdense de los falsos positivos, esos son delitos de lesa humanidad. 6.000 creo que van, 6.000 falsos positivos que cometió el Estado en cada uno de sus funcionarios. En cabeza, ya saben de quién. Y eso se denomina en derecho penal posición de garante. Pero esas personas esas personas se acogen a un tribunal especial para ser procesados por una razón, para que mañana o pasado mañana la Corte Penal Internacional no los procese, porque si la Corte Penal Internacional va a decirle, oiga, señor Nelson Prieto, usted cometió delitos de lesa humanidad, yo le diría, sí, yo los cometí, pero a mí ya me procesó Colombia y me condenó Colombia a 8 años de prisión. Ah, sí, pero es que por 1.000 muertos 8 años de prisión es muy pequeña pena. No importa, ya me procesaron y ya me condenaron, indistintamente de que nos guste o no nos guste la pena. Por eso las FARC también dicen, nosotros también cometimos delitos de lesa humanidad. Entonces vamos a acogernos a un tratado para que Colombia nos juzgue. Así la pena nos guste o no nos guste. Eso hará parte de otra conversación, si nos guste o no nos gusta la pena que les vayan a imponer. Pero ellos lo hacen es para que Colombia los condene o para que Colombia les imponga una pena, así sea una pena simbólica, pero les impuso una pena. Por eso les digo, gusten o no nos gusten las penas, pero les van a imponer una pena. Digamos que tienen que pedir perdón. Bueno, pues esa es la pena que les impusieron, tienen que pedir perdón. Pero entonces ellos ya no pueden ser objeto de proceso de la Corte Penal Internacional porque Colombia ya los procesó. Entonces, la Corte Penal Internacional entra cuando Colombia o cuando algún país o no quiere o no puede hacerlo. Entonces, básicamente es por eso es que todo tiene un trasfondo. Las FARC y los paramilitares no se acogen solamente porque quieran la paz para Colombia. No, ellos se acogen también para beneficiarse y que mañana o pasado mañana no vayan a ser procesados por la Corte Penal Internacional y la pena sea mucho más alta. Todo tiene un trasfondo jurídico para nosotros los juristas.
Entonces, para allá, para el resto de la población, uy, que mire que ellos quieren la paz para Colombia y quieren la convivencia, entonces por eso se acogen a un tratado. Pero por debajo, para nosotros los juristas, decirle, ojo, también el tratado les sirve porque eventualmente esta gente cometió delitos de lesa humanidad y podría verse vinculada pasado mañana a un proceso ante la justicia penal internacional. Pero básicamente es eso. Cuénteme, Ricardo. No, era que quería saber si ahí era, digamos, donde se aplicaba ese principio de la doble incriminación, el no bis in idem. Cuando, digamos, si ya lo procesaron por ese delito, pues ya no vuelva a ser procesado por otro, digamos, así sea la Corte. No dos veces por lo mismo. Entonces no podría volver a ser procesado por la Corte Penal Internacional porque ya lo fue en Colombia. Claro que sí. Exacto. Y el segundo, pues ya es un tema que obviamente me aparto un poco del tema de la clase, que veo que ya se está terminando. Y es que efectivamente ahí es donde digamos, donde la ignorancia hace curso en digamos, en nuestro ámbito nacional, porque finalmente lo que estamos diciendo aquí, y bien lo dice usted, como uno como abogado debe comprenderlo y asimismo también debe comunicarlo, y es que sea la pena que sea, ¿sí? Finalmente, si uno tiene los conocimientos básicos para hacer, digamos, para poderle transmitir a otro que esa es la pena a la cual se están sometiendo, de donde sea, en cabeza de quien sea, pues es ahí a donde nosotros tenemos la responsabilidad de estarle comunicando a los demás, a los que no conocen, ¿sí? De que efectivamente sí el Estado está haciendo las cosas digamos, en derecho. Era sí, eso. Sí, en derecho, gustará o no gustará, pero ¿qué es en derecho? Es en derecho. Sí, gustará o no gustará, eso ya era parte de otra conversación. Pero que Claro, guste, pero digamos, sí. mi apreciación es que a nosotros, digamos nosotros, los que nos dedicamos a estudiar esta carrera, ¿sí? Y los que ya la ejercen, sí tienen la responsabilidad con los demás digamos, a comunicar este tipo de cosas, ¿sí? Sí, claro que sí. Nos Y eso es dedicamos bueno. a desinformar. Sí, y eso es bueno porque nosotros, los abogados, cogemos una manía muy horrible que es solo hablar de derecho. Y la gente nos pregunta y nos pregunta y nos pregunta y entonces toca, a veces es imposible, pero toca como abrirles, hombre, que miren la cuestión con otra perspectiva. Esto no es así, entonces tratar de hacerlo, ¿no? Porque a veces es difícil también. Si es difícil con los estudiantes, mucho menos con los que no estudian derecho. Diego. Profe, yo tengo una pregunta. Es que yo en una clase vi que ese convenio el convenio que nosotros tenemos en la corte se me olvidó en este momento, Penal tiene un internacional. vencimiento. Sí, tiene un vencimiento. O Hermano, es. No. no, tengo que mirarlo, no lo conozco si tengo un vencimiento, pero lo que sé es que todavía está vigente, pero si tiene un vencimiento tendríamos que mirar cuál es el vencimiento. Tocaría mirar el Tratado del Convenio de Roma y cuando lo suscribió Colombia Sí, y la es que ley eso es lo que. y la ley que lo reglamentó a ver si le da alguna vigencia, pero no creo, pero esperemos a ver, tocaría mirar a ver, Diego, claro que sí. Listo, gracias, profe. Vale, listo, mis doctores. Entonces les agradezco mucho por su tiempo, por su asistencia y nos vemos el día de mañana con la sentencia sobre acoso sexual leída previamente, por favor. Claro que sí, profe. Muchas gracias. Gracias, Listo, profe, doctor. feliz resto de día. Gracias, profe. Un abrazo. Muy bien.